al Señor que nos acompañe en este momento al abrir su palabra, pero voy a bajar allá. Bien. No estamos en este lugar, pero vamos a hacerlo de aquí. Así que hablo mejor así. Quiero que abramos la palabra en nuestras Biblias. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vamos a leer esos versículos. Y dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Con este pensamiento voy a pedirles que vayamos en oración. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oramos. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, en esta mañana vamos a estudiar tu palabra y rogamos, oh Dios, que nos enseñes a través de ella. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea la gente que prepare nuestro corazón en este momento para que podamos aprender y así, oh Dios, prepararnos para tu pronto regreso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana me da gusto volverlos a ver. Decía con algunos hermanos, es casi un año que no hemos estado por aquí, pero gloria a Dios que nos ha permitido nuevamente vernos. Y le decía que no importa dónde estemos, lo importante es que estemos con el Señor. En donde nos encontremos, que sigamos siempre a nuestro Dios por donde quiera que va. Así que en esta mañana vamos a dialogar sobre Apocalipsis, un libro profético, un libro de eventos que nos anuncian los eventos finales. El apóstol Juan nos revela a través del Apocalipsis lo que va a suceder y también lo que estamos sucediendo. El mundo, hermano, el ser humano vive con temor, el ser humano vive con miedo, y muchas de las veces ese miedo lo hace hacer cosas que no son correctas, simplemente por ese temor que existe en el corazón humano. Y hay en nuestro mundo muchas personas que se levantan hoy en día, y no solo hoy en día, sino desde siempre se han levantado personas hablando temas apocalípticos, y han acarreado a miles de personas, miles de seguidores que los han llevado a la destrucción, los han llevado inclusive a la muerte, porque ese temor existe en el ser humano, y el ser humano lo que busca es paz. El ser humano lo que busca es tranquilidad, lo que busca una vida tranquila, una vida de paz. ¿A dónde ir si nuestro mundo está lleno de enfermedades? Nuestro mundo está lleno de cosas que sabemos tú y yo que van a suceder antes de que Cristo venga. En el mundo hay terremotos, hay huracanes, hay incendios, hay enfermedades, y todo eso son principios que nuestro mundo está teniendo, y cada uno de nosotros sabemos que el mundo está yendo cada vez más a la destrucción.
Y el ser humano entonces busca un lugar a donde ir. La pregunta en esta mañana, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos de este mundo? ¿Dónde encontramos un lugar de paz? ¿Ese lugar de paz existe? Es la razón por la cual muchas personas se levantan predicando mensajes apocalípticos y acarreando muchas personas y las llevan a la destrucción, inclusive a la muerte. ¿Existe un lugar de paz? ¿Existe un lugar de felicidad? El Apocalipsis a mí me dice que sí. El Apocalipsis a través de Juan nos revela que hay un lugar en donde yo puedo trabajar para ir para allá. Es el lugar de paz, es el lugar de tranquilidad. Pero hoy en día nuestra sociedad se ha secularizado y Dios no pasa de ser solamente un nombre o simplemente una energía. En todas partes del mundo no deja de ser solamente un Dios que solamente está en todas partes, pero carece de poder, porque no puede hacer nada con lo que está sucediendo hoy en día. La enfermedad ha invadido a muchas personas y las ha llevado al descanso. Y pareciera que Dios carece de poder sobre el destino de cada ser humano. El capital está acumulado en las manos de unos pocos mientras se desvaloriza el trabajo y los progresos de la tecnología. Por medio de la tecnología los trabajos están disminuyendo y no hay más, porque por medio de la tecnología se han hecho tantas cosas. La tecnología ha invadido hoy en día y muchos trabajos han sido eliminados. La supervivencia total del ser humano a través de esos trabajos. Entonces, ¿a dónde huir? El ser humano está desesperado. Hay desesperación en la humanidad, en el mundo entero. Pero ¿a dónde ir? Si tenemos que seguir viviendo en este mundo. Esa es la razón por la cual en este mundo de los siglos aparecen constantes mensajes apocalípticos, personas que se levantan hablando bonito, hablando de muchas cosas y llevando muchos seguidores y finalmente los llevan a la destrucción porque es un mensaje equivocado. Voy a mencionar algunos cuantos. Un hombre llamado Jim Holmes que indujo a 900 personas a un suicidio, diciéndoles él que irían directamente al cielo, predicando ese mensaje. Mientras llegue la muerte, ustedes van a ir derechito al cielo. 912 personas. ¿Y qué diremos de David Koresh? David Koresh, el hombre que se hizo llamar el Hijo de Dios, con un mensaje que también predicó y acarrió muchas personas, muchos lo siguieron. Y en el estado de Texas, de Estados Unidos, llevó a 70 hombres, incluyendo mujeres y niños, a la muerte. 70 hombres. Allí en el estado de Texas, los Estados Unidos, David Koresh, diciéndoles que él era el Hijo de Dios. Y mucha gente lo siguió. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué siguieron. En la desesperación de lo que está sucediendo a este mundo, la gente ya no halla en qué creer. Y creen muchas cosas, menos en un Dios todopoderoso. En Japón, miembros de la secta provocaron una explosión apocalíptica en un tren de Tokio en 1995, en la cual murieron 11 personas y 5,000 resultaron heridas. La policía acusó al pastor Ramón Morales Almozán, que indujo a la muerte a 29
de sus seguidores asfixiados en 1991, cuando él ordenó a sus fieles seguidores a continuar orando para que el humo tóxico que invadía el templo pudiera ayudarles en su momento que estaban pasando. Y se calcula hoy en día que solamente en Gran Bretaña hay unos 5,000 cultos apocalípticos, mientras que en Estados Unidos la cifra es demasiado. La cifra está en 2,500 cultos. Cuando yo leo esto digo, pero ¿y dónde se reúnen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que están haciendo? 2,500 cultos apocalípticos, y hay mucha gente creyendo en esas cosas, creyendo ese mensaje. ¿Por qué? Por la desesperación que se está viviendo hoy en día, en estos últimos días, en este mundo que cada vez tú y yo sabemos que va a la destrucción. Yo pregunto en esta mañana, ¿hay un lugar donde nosotros podamos ir? ¿Hay un lugar donde realmente aparezca ese lugar donde vamos a vivir en paz? Donde ya no tenemos que ponernos esta máscara, donde ya no tenemos que vivir la enfermedad, el incendio, el huracán. ¿Existe ese lugar? Aunque parezca increíble, dice aquí, aunque te parezca increíble, ese lugar existe. Y no está en un planeta por ahí, no está en el planeta Sirius, no está en el planeta Júpiter. Ese lugar no se encuentra en la era de Acuario. El apóstol Juan la describe de la siguiente manera. Libro de Apocalipsis, dice él, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Estaba delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, yo no sé, Señor, usted lo sabe. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no los calentará más, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Te das cuenta? Ese lugar existe. Estas personas están en ese lugar tranquilas, de paz. Ese lugar es donde las personas están vestidas con ropas blancas, las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Juan preguntó, ¿quiénes son esas personas? ¿De dónde han venido? Y el ángel le respondió, estas son las que han salido de la gran tribulación. Ojalá que de esas personas seamos tú y yo, que hoy vivimos la gran tribulación, pero que un día no muy lejano estemos en ese lugar tranquilos, de paz. Pero quiero decirte algo, antes de que llegue ese lugar, antes de llegar a ese momento, es necesario que pasemos la última noche. Es necesario que pasemos la última noche antes de llegar a ese lugar. ¿Sabes lo que significa pasar la última noche? La última noche significa miedo, terror, espanto. Pero no te preocupes, porque después que termina la noche, sale el sol. Después aparece el sol de justicia que nos alumbrará. Después de la noche, después de la destrucción, después de la persecución, aparece la luz, que es Cristo Jesús. Aparece Él para ayudarnos, para llevarnos, para cambiar nuestras vestiduras, para volverlas blancas y estar entonces en el trono de nuestro Dios. Pero
Pero antes de eso, ¿cómo sobreviviremos a todas estas cosas? ¿Cómo sobreviviremos sobre los vientos de destrucción? Porque el Apocalipsis dice, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Los vientos en la profecía sabemos cada uno de nosotros que significa destrucción. Se están aproximando a nuestro mundo. Pero San Juan dice algo más. Él sigue diciendo en Apocalipsis, vi también otro ángel que subía de donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles y les dijo, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Deténganse hasta que sellemos a los hijos de Dios en sus frentes. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos al pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Antes de que suceda eso, tenemos que pasar la destrucción de este mundo. Es necesario de que pase todo esto. Antes de que suceda todo eso, es necesario que selle el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si yo soy sellado? ¿Cómo podría saber si voy a ser sellado por el ángel? Es interesante notar que en Apocalipsis encontramos 2 grupos de personas. Encontramos 2 grupos sellados. Uno en el capítulo 13. El capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de un poder político y religioso. Hace que a todos, niños y grandes, ricos y pobres, siervos y esclavos, sean marcados en sus manos y en su frente. Apocalipsis 13. Pero en el capítulo 7 también se sella en la frente a los siervos de Dios. El sello del Dios Altísimo. Al llegar a este punto, surge entonces la pregunta, surge algo natural. ¿Qué es la marca de la bestia? Porque en el capítulo 13 dice que hará que a todos, grandes y pequeños, chicos y grandes, se les ponga una marca en la mano y en su frente. Entonces debemos saber cuál es esa marca. Porque el sello de Dios, en el capítulo 7 de Apocalipsis, se dice que también son sellados también en la frente. Debemos saber la marca de la bestia y el sello de Dios. La marca de la bestia tendrá que ser lo contrario al sello de Dios. Un sello sabemos que es algo que lleva el nombre de la persona. Es como la credencial. Un sello. Pero tras el sello está el de Dios, que también es para salvar al pueblo de los santos. En ese sello aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tras la marca de la bestia también aparece el dragón, la bestia y el falso profeta. El sello de Dios imprime en la vida de los que han sido lavados sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En cambio, la marca de la bestia se pone sobre la vida de los que adoran el poder y se atribuyen facultades divinas sin derecho a ellas. Nuevamente, en esta tal tela de juicio, la autoridad divina. ¿Quién tiene la última palabra?
Y en esta hora, ¿a quién entonces hay que obedecer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El ser humano está entre los dos grupos. ¿A quién se va a dirigir? Los dos tienen una marca, los dos tienen un sello. Y estos dos poderes están trabajando hoy en día. ¿Cuál es realmente el sello de Dios? Si escudriñas las Escrituras, encontrarás la siguiente declaración. En la palabra de Dios encontramos esta parte que dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Santificad mis sábados. Así fue desde el principio. Dice la Biblia, si la analizamos bien, Dios siempre ha tenido un pueblo. Dios siempre ha tenido personas fieles. Dios siempre ha tenido una iglesia, aunque no organizada, aunque no con nombre, pero siempre ha tenido personas fieles a su palabra, a sus mandamientos, fieles que se disponen a obedecer lo que Dios ha dicho. Siempre fue así desde el principio. Y quiero mencionarte sobre Caín y Abel. Caín y Abel recibieron una orden. ¿Cuál orden recibieron ellos? Dios les dijo que quería un sacrificio. Tenían que sacrificar un cordero. ¿No es así? Eso es lo que dice la Biblia. Tenían que sacrificar un cordero. La orden de Dios fue esa. Abel obedeció. Abel hizo el sacrificio con un cordero, como Dios lo había ordenado. ¿Y Caín qué hizo? Caín no es que desobedeció a Dios. Escucha bien esto. Caín no es que desobedeció a Dios, porque Caín también hizo un sacrificio. Él sacrificó, pero ¿qué sacrificó? Frutas. Él llevó lo mejor de las frutas que tenía del campo. Y aquí está el asunto. Al final de la historia, quienes reciban la marca de la bestia no estarán frontalmente en contra de Dios. Creerán que lo están sirviendo, pero no como el Señor lo pidió, sino como a ellos les parece que debe ser. Eso fue lo que hizo Caín. Él no es que dijo: no, Señor, yo no voy a hacer ningún sacrificio. Yo no voy a obedecer lo que dices. Abel obedeció la orden tal como Dios la mandó. Quería un sacrificio de un cordero y Abel sacrificó un cordero. Pero Caín dijo: no, bueno, yo no voy a desobedecer, voy a hacerlo, pero no con un cordero. Yo voy a llevar frutas, voy a llevar, me imagino que empezó a buscar ahí la manzana más grande, la papaya más bonita, las uvas más verdecitas, más rocas, todo lo mejor, y fue y hizo también un cordero, hizo también un sacrificio. Ahora podemos decir: no está nada malo, es correcto. Él hizo un sacrificio. Llevó uvas, llevó frutas, llevó un canastón grande allí de lo mejor. No desobedeció a Dios. Pero es allí el error, es allí el problema. Y muchas veces el ser humano entra en este engaño. A partir de ese incidente, Caín y Abel, si lo tomamos bien en cuenta, se podrá distinguir siempre la verdad en la iglesia, pero si observas como lo identificó el Señor desde el principio, al ver los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Te das cuenta? Aquí el Altísimo identifica su iglesia, identifica un pueblo, identifica unas personas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los dos grupos.
los hijos de Dios. Siempre Dios ha tenido un pueblo. Siempre ha tenido personas fieles. Siempre hubo una iglesia del Señor. Al principio no era una estructura organizada, pero existía una iglesia de Dios formada por hijos suyos, dispuestos a obedecer. Ese grupo que estaba dispuesto a ser fiel a Dios y que creía en la salvación, simbolizada por el sacrificio del Cordero. Con el tiempo llegó a ser el pueblo de Israel, que además de ser la iglesia de Dios, fue también una nación organizada políticamente. Y el asunto era que entonces el sumo sacerdote era la autoridad espiritual y el rey la autoridad civil. En ese tiempo, la tendencia de Israel, cuando se convirtió en nación, fue corromperse doctrinalmente y espiritualmente. Observa cómo describe el profeta esta situación. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y del profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan las heridas del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Pero a pesar de la corrupción del pueblo y los dirigentes religiosos, siempre hubo un remanente dispuesto a obedecer la verdad y los principios divinos. Amén. A pesar de la corrupción, la iglesia verdadera permanece en pie. Amén. La tragedia de Israel fue eso. Fue creer que cierta vez se halló con un pueblo de Dios, se echó la garantía de que era el pueblo elegido. Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, cuando era el verdadero rey de Israel. Pero el pueblo clamó, nosotros no tenemos rey. Nuestro rey es el César. Y es allí donde Jesús fue rechazado como rey. La condición espiritual de Israel se vino abajo. Cuando Jesús nació, era Él mismo en persona. El mismo Dios estaba allí. Jesús condenó la hipocresía de sus dirigentes, llamándolos hipócritas. Vosotros de labios me honras, pero su corazón está lejos de mí. Habló sobre la hipocresía. El error de los cristianos consiste en creer que Dios rechazó en Israel y puso en lugar a una iglesia cristiana. Pero si estudias la Biblia, nos damos cuenta que esto no era para el pueblo de Israel solamente. Descubrirás en la palabra de Dios que no es así. Dios siempre dio nacimiento a una iglesia verdadera, a una iglesia cristiana a partir de Israel, y no para reemplazar a Israel. Jesús eligió a un remanente fiel que obedecía sus enseñanzas. A los que aceptaron y lo siguieron, la mayoría lo rechazó y lo crucificaron. No lo aceptaron como el Mesías que tendría que venir. Pero 12 de sus seguidores fueron fieles y obedientes a su mandato. 12 se mantuvieron en obediencia a los principios que Él estableció. Y es allí donde llega la iglesia cristiana, a través de estas 12 personas, llamándolos cristianos. Y ahí tenemos la iglesia. Las características de una iglesia organizada consiste en aceptar a Jesús como Salvador personal y obedecer sus mandamientos. Y uno de los aspectos importantes de esa obediencia es la observancia del sábado como día de reposo. El
El sábado era solo para Israel, dicen muchos, pero cuando el sábado se estableció, Israel todavía no existía, porque el sábado viene desde el principio de la creación. Así que no es para el pueblo de Israel. El sábado siempre va a aparecer en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 7, San Juan dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Él reclama a las tribus de Israel. A todas las tribus de Israel son el remanente espiritual. Jesús como Salvador. Por eso han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y son los que obedecen a Dios cuando Él habla. Son los que le obedecen observando el sábado. Y por eso reciben la señal en su frente. Porque reciben la señal que es el día sábado. Pero ahora aparece el enemigo de Dios. El enemigo de Dios también trata de poner una señal, de poner también una marca, su propia marca de adorar y obedecer. Y ahí tenemos a estos dos hasta el final de la historia. Esa es la lucha del ser humano, porque el enemigo también tiene una marca de adoración y de obediencia. El diablo es astuto. Si no consigue, oye bien esto, si no consigue la adoración de la manera apropiada sobre la existencia de Dios y lo rechazas, él intentará que lo obedezcas equivocadamente. Y lo hizo en el jardín del Edén. Quiero decir que la Biblia dice que en el jardín del Edén apareció el diablo en la forma de una serpiente. Dios le había dicho a Eva y a Adán: no coman de este fruto para que no mueran. Pero apareció el enemigo y dijo: no moriréis. Eso no es verdad. Lo que Dios dice no es verdad. Si tú comes, no vas a morir. No moriréis. A Caín y a Abel le dijo: debo de tener un sacrificio de un cordero. Caín hizo lo correcto que Dios había dicho, pero el diablo le dijo a Caín: no es necesario que hagas un cordero. Tú puedes llevar lo mejor de tus frutos. Y es allí el error. A Caín así le dijo: no es necesario que ofrezcas un cordero. Ofrece los frutos del campo, los mejores que tengas. En fin, no es necesario hacer las cosas como Dios dice, sino como a mí me parece que es correcto. Y es allí el error. Puede ser como a ti te parezca que es bien. ¿Has escuchado alguna frase o alguna persona decir: no te preocupes, está bien? Está bien lo que yo creo que no hay ningún problema. Se puede hacer así. Y es allí el error, hermano. Tengamos mucho cuidado cuando pongamos estas frases diciendo: se puede hacer. Porque Caín lo pudo hacer. Hizo el sacrificio. ¿Pero era correcto? No. Entonces, cada uno de nosotros, como dirigentes, podemos decir: puedes hacerlo, es correcto, pero podemos estar equivocados. Vayamos mejor a la palabra de Dios y busquemos cuál es el principio divino. ¿Qué es lo que Dios ha dejado en la palabra de Dios registrado para yo obedecer? Para no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Señor. Y así entonces estaré obedeciendo como lo hizo Caín. Y no estaré desobedeciendo como lo hizo Adán y Eva. Escuchando la vocecita del enemigo que dice: no te preocupes, está bien. Obedece a Dios. Pero lo estamos obedeciendo equivocadamente.
Busquemos en las Escrituras y seamos sinceros. Toma todo el tiempo que te haga falta y trata de encontrar una sola frase en el libro sagrado si encuentras que la adoración de Dios es el día domingo. No la vas a encontrar, porque la adoración a Dios es el día sábado. Muchas personas dicen, el día no importa, lo importante es adorar a Dios. ¿Has escuchado eso? Lo importante es adorar a Dios. El día no importa. Pero es allí el problema. Lo más dramático de todo esto aparece en la siguiente pregunta. Si el sábado es el sello o la señal de Dios, entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Recuerda que en Apocalipsis, capítulo 13, se menciona el grupo que está allí. Apocalipsis 13 se menciona a un poder político y religioso y engaña a todo porque dice que hace que todos, ricos y pobres, libres y siervos, se pongan una marca. Y el que no tenga esa marca o el número de su nombre, que es el 666, no puede comprar ni vender. Solo el que tenga la marca o el número de su nombre. Una imagen es una representación, pero más todavía, el Apocalipsis 13 sigue diciendo que ese poder hace que chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se pongan una marca en la mano o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino solo el que tenga el número de su nombre o la marca de la bestia. De no ser así, no puede comprar ni vender. Y esto no es ninguna mentira. Esto es algo real que va a suceder. Muy pronto estaremos presenciando estos eventos, porque nuestro mundo va cada vez más a la destrucción. Y nosotros tenemos que escapar antes de que llegue todo este momento. Esto pareciera que da miedo. Yo contaba a veces a una persona, si digo a veces, a mí no me daba miedo, pero viendo todas estas cosas, a veces me entra ese temor. ¿Qué va a pasar cuando llegue ese momento? Cuando no podamos tener acceso a nada, solamente por adorar a Dios. La profecía indica que llegará el momento de la historia de este mundo cuando los que guardan el sábado, escucha bien, llegará el momento cuando los que guardan el sábado no podrán comprar ni vender. ¿Te mantendrás guardando el sábado aún sobre esa ley? Que no vas a poder comprar ni vender. Se trata de un delirio. Pero veamos lo que pasa. En tiempos de paz, hay personas en las escuelas tomando exámenes en día sábado, porque no les permiten hacerlos en otro día. Y muchas personas, aún cristianas, cedemos a eso. Bueno, mi hijo va a hacer el examen. No vino a la iglesia porque fue a la escuela a hacer el examen, porque no puede hacerlo en otro día. Y si no lo hace, ese examen es muy importante, es con el que va a terminar. Entonces, tuvo que hacerlo el sábado. Y a veces cedemos a esos asuntos. Solo que el asunto se limita a la cuestión acerca del sábado o el domingo. El tema de fondo no es el día, sino la obediencia y la adoración. Y en estos dos puntos radica todo el asunto: obediencia y adoración. Los seres humanos aparentemente no se están dando cuenta de que el enemigo está trabajando fuertemente en estos últimos días.
El diablo está logrando su fin. Está llegando al momento donde está logrando sus propósitos. Esos propósitos que se ha propuesto lograr. De engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿De qué manera? Lo ha hecho desde el principio. Desde Adán y Eva, Caín y Abel. Y ahí nos podemos ir mencionando las partes en la palabra de Dios, a cuánta gente el enemigo ha engañado creyendo que están en la verdad y tristemente estaban en el error, creyendo que estaban adorando a Dios, pero estaban adorando al enemigo de Dios, llevando una adoración falsa. Por eso en esta mañana, hermano, quiero decirte, vamos a adorar al Creador del cielo y de la tierra. Vamos a obedecer sus principios divinos establecidos en las palabras de Dios. En Apocalipsis 14 vemos levantarse un grupo de personas simbolizadas por el ángel que proclama en alta voz el evangelio eterno. El evangelio que no cambia. Llega hasta el final. Un evangelio, por eso dice el evangelio eterno. Siempre fue así. Esta proclama es: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora compara este versículo de Apocalipsis 14, compáralo con el de Éxodo 20, donde él dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? ¿Será que es coincidencia? ¿Una coincidencia que en el último llamado sobre el evangelio eterno se haga memoria al día sábado? Para adorar en ese día al Creador del cielo y de la tierra. Temed a Dios y dadle gloria. Y Éxodo 20 dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Día santo. Pero en este llamado dice algo más. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, este también beberá del vino de la ira de Dios. Y añade la frase que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Por lo tanto, este es el momento de la decisión, hermano. Hoy el Señor está llamando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos obedecerle, tal como lo indica la palabra de Dios, tal como Él lo dejó registrado en su palabra, los principios establecidos desde el principio de la creación. Dios dejó esos principios divinos para que hoy en día fuesen obedecidos. Principalmente el cuarto mandamiento, que es el sábado. Pero hoy mucha gente dice: no importa el día, puedes hacerlo el día domingo. Pero Dios dijo que es el sábado. Entonces, ¿en qué día vas a adorar? ¿Y a quién vas a servir? El enemigo se ha encargado de estar hablando a nuestra mente, a nuestra conciencia, para que mi adoración no sea verdaderamente al Dios verdadero, sino que mi adoración sea equivocada. Estoy en lo correcto, como lo hacía Caín. Estaba haciendo las cosas que Dios mandó, estaba obedeciendo a Dios, haciendo un sacrificio, pero no lo que Él había ordenado, que había ordenado un cordero. Y hoy en día tú y yo podemos estar aquí, quizá creyendo que porque estoy guardando el sábado, estoy viniendo a la iglesia, ¿lo estoy guardando?
¿Realmente estoy guardando el sábado como Dios lo está indicando en su palabra? Porque estoy viniendo todos los sábados a la iglesia. Hermanos, en esta mañana, el venir todos los sábados a la iglesia no me garantiza que estoy guardando el sábado. Porque no con venir a la iglesia significa que lo estoy obedeciendo. El principio bíblico es que debemos, dice, temer a Dios y darle gloria. No importa dónde me encuentre, pero que el principio de Dios lo tenga en mi corazón, en mi mente, porque ese es el sello que Dios pondrá a través de su ángel, que dijo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los hijos de Dios. Dios nos ayude a que en este momento tomemos la decisión de seguir al Cordero por donde quiera que va. Y el destino eterno del ser humano hoy en día se encuentra en juego, porque el enemigo está trabajando fuertemente. Y a estas alturas ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder, porque los últimos acontecimientos de la historia, lo que nos habla Mateo 24, los estamos viendo con nuestros ojos. Están sucediendo a nuestro alrededor. Si usted mira las noticias, mira a su alrededor, está habiendo huracanes, está habiendo terremotos, está habiendo pestes, está habiendo enfermedades por todos lugares. El mundo está yendo a la destrucción. ¿Y a dónde estoy yendo yo? ¿Destruyéndome también con el mundo? Dios nos ayude a que podamos escuchar la voz de Dios. Él quiere un sacrificio verdadero y quiere que lo hagamos en nuestro corazón. De esa manera, mientras entramos en esa obediencia, entonces el ángel va a sellar a su pueblo. Y después de que seamos sellados, no te preocupes, porque entonces el Dios Todopoderoso vendrá para defendernos. Vendrá para sacarnos de este lugar. El mundo se destruirá para siempre, pero nosotros estaremos vestidos de ropas blancas, porque las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Y si seguimos al Cordero por donde quiera que va, obedezcamos a Dios, y entonces Él vendrá por su pueblo. Pronto sucederá eso. Pronto veremos la nube venir, y sentado en ella al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ayude a que usted y yo podamos estar en ese lugar, con los brazos abiertos, diciendo: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que vamos a terminar cantando las estrofas del himno 313, no, el 302. Como hemos de estar en el juicio del
Testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Así sea. Ven, Señor Jesús. Oremos. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a tu palabra, fieles a tus principios divinos, fieles a tus mandamientos. Que no hagamos, Señor, como Caín, que ofrezcamos lo que no es correcto. Ayúdanos para que podamos discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de ese engaño que el enemigo está metiendo en cada ser humano. Ayúdanos para mantenernos firmes a tu palabra. Y así, Señor, poder recibir el sello de Dios, del Dios vivo. Y ayúdanos, Señor, para que podamos tener esas vestiduras blancas que se emblanquecen con la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Danos tu bendición, Señor, al resto de este tu santo día. Y permite, Señor, que siempre podamos ser sostenidos de tu mano. Hay muchas cosas, Señor, que están sucediendo y más que van a suceder. Pero rogamos que tu Santo Espíritu se mantenga con cada uno de nosotros. Bendice aquí a tu pueblo. Queremos ser fieles, Señor, hasta cuando tú vengas, para que podamos ir a ese lugar de paz, a ese lugar feliz. Acompáñanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.